y nos hace daño y nos pone mal. Y muchas veces las personas se endurecen, no hablan, se ponen malas, etcétera, ¿no? Ante esa adversidad. Pero hay personas que a pesar de esa adversidad, de la que sea, produce, como se dice, un olor fragante, ¿no? A través de Jesús, por más adversidad que esté pasando, produce ese olor fragante. ¿Y cuál es la diferencia entre esa persona que se pone mala y entre la que produce ese olor fragante? Es el Espíritu Santo. El poder que tiene el Espíritu Santo en el corazón de esa persona, ¿sí? Es la transformación del carácter, ¿no? Y es el tipo de carácter que el Espíritu Santo de Dios quiere crear en nosotros a través de las pruebas. Vamos a leer lo que dice el versículo número 3. Yo no sé si hay alguien que lo quiera leer, que me haga el favor. 62.3. 62.3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Acá vemos a David que está teniendo problemas. No dice hasta cuándo me atacarán ustedes. Dice mi versión, yo tengo mi Biblia que uso es la Dios habla hoy, ¿no? Y tratarán de echarme abajo como si fuera una pared que se derrumba. Pero sus problemas no terminan al parecer, dice, ¿no? Lo que hace David en este salmo lo podemos resumir en 4 puntos. En el reconocimiento del problema, en la reflexión en medio de esa adversidad, en una autoexhortación y en la exhortación hacia los demás, ¿no? Reconociendo la adversidad, vemos que David en este salmo, él no eleva ninguna petición a Dios. Él no le pide nada, ¿no? Solamente al final, más o menos del versículo 12, que es cuando termina el salmo, hay una pequeña petición. Pero este salmo básicamente se trata en que David se habla a sí mismo, como si estuviese hablando solo, ¿sí? No habla con nadie más que con él. Ni siquiera hablando con Dios, no, se habla a él. Se centra en hablar, ¿no? Con él, como dice en los versículos 1 y 2, que dice, solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él, solo Él me salva y me protege, no caeré porque Él es mi refugio. ¿No? En otra parte del Salmo, que ya lo vamos a ver, habla, ¿sí?, a los demás, lo mismo que él se había hablado a él, ¿no? Pero es notable, ¿no?, que en su reflexión y su enseñanza acerca de Dios será lo que verdaderamente nos va a ser útil en la adversidad. En el versículo 3 habíamos leído que se preguntaba hasta cuándo lo iban a seguir atacando. Y en el versículo 4 sigue diciendo, solo piensan en derribarme, su mayor placer es la mentira, me alaban con los labios, pero me maldicen con el pensamiento. David supuestamente ya era rey cuando escribió este salmo, ¿no? Y se ve acorralado por hombres que lo único que quieren hacer es destruirlo. Que por fuera lo bendicen, pero por dentro están maquinando a ver de qué forma lo pueden hacer caer, ¿no? Qué forma le pueden hacer mal, esperando ver alguna debilidad en David, esperando ver algo malo por donde lo pueden llegar a atacar. Dice también que David está viendo hombres de las altas esferas, por decirlo así, hombres de poder, ¿sí? Derribando a la gente. Él sabe que está en peligro. Sabe que hay algo malo, hay algo que está a punto de sucederle.
igual que David. No es que tengamos, porque David seguramente era gente de su gobierno, de su círculo que estaba queriendo hacerle mal, pero en el mundo en el que vivimos ahora, en esta época, también tenemos esas cosas, esas adversidades que muchas veces nos quieren aplastar, nos quieren, como decía el del Salmo, como que nos quieren hacer caer una pared encima de nosotros para destruirnos, ¿no? Lo que tenemos que hacer sí es tratar de minimizar ese impacto que tiene esa adversidad, que tiene ese golpe en nuestra vida. ¿Y de qué forma podemos minimizar eso? Es reflexionando en Dios en medio de la adversidad. Y es lo que principalmente David nos decía en los 2 primeros versículos, que quiero que, si lo pueden leer en alguna otra versión, no sé, la Reina Valera del 60, sí, más. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Fíjense qué es lo que hace David. Que dice que espera, ¿en qué forma? En silencio, ¿no? Él está en silencio esperando en Dios. En ese Dios que es su roca, que es su salvación. Que es otra versión? Sí, Marcel iba a decir, Margot. Dice, de veras espero a Dios en silencio. De Él viene mi salvación. Sí, Él es mi roca y mi salvación, mi refugio seguro. Jamás seré completamente sacudido. Bueno, qué linda versión. ¿Qué versión es? Esta versión es una versión, la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Ah, bien. Vemos a David que confía en lo más profundo de su corazón, de su ser, en ese Dios todopoderoso, en su roca, en su salvación. Él, callado ahí, no hace nada, espera, no murmura, no se queja ante el pueblo, no dice, oye, que Dios nos abandonó, que nada, silenciosamente esperé en Jehová. Nada más que eso. No hace más, no murmura sobre todo, ¿no? Y no se queja. Él confía, pone su vida en las manos de Dios, declarándonos de esa forma que solamente de Él va a estar su salvación. Dios, como sabemos, es una fortaleza, es nuestra fortaleza. Otro versículo que dice, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones, ¿no? Y en medio de esa adversidad, David pone los ojos en Dios y en su carácter. Dice, en Dios su alma está acallada. Él no va a murmurar ante Dios. Él se va a someter a su soberana voluntad en medio de la adversidad, reconociendo que Dios está al control. Y es algo fácil poder hacer eso, que podamos entregarnos de la misma manera que veo en este salmo que David lo hizo, ¿no? Muchas veces no, y yo calculo que también para David le habrá costado un poco en esa situación. Él, como decíamos, y esto es lo que también me gusta mucho del Salmo, es que en silencio esperaba. Que, como dice, en Dios solamente está callada mi alma. Y es una inclinación natural muchas veces que queramos no correr rápido, buscar ayuda, conseguir ayuda afuera, como se dice, ¿no? Externa, una ayuda externa. A ver qué puede hacer qué puede hacer lo otro, dónde puedo ir, qué puedo buscar, ¿no? ¿Dónde tenemos la ayuda a la distancia de una rodilla, por decirlo así, ¿no? Nosotros en medio de la adversidad podemos declarar también de esa misma forma como David, que Dios es nuestra única esperanza.
¿no? Que lo único posible es la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Quiero leerle algo acá que, bueno, estaba bien marcado, que dice, es como si fuese también una pequeña oración. Señor, danos la gracia para darnos cuenta que tú eres nuestra salvación, eres nuestra esperanza. Solo tú eres un refugio apropiado para correr en medio de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones, de nuestras pérdidas y circunstancias difíciles. Eres el único que puede ayudarnos. Eres el único lugar donde nuestra esperanza puede encontrar un terreno seguro para descansar. Yo creo que por ahí, si uno quisiera, terminamos acá con esta oración y ya está. Que realmente que nos podamos dar cuenta que Dios es nuestra salvación, que es el único refugio que tenemos. Creo que hace lo demás no importar más nada, ¿no? Que Él es nuestra única esperanza del lugar donde nos podemos encontrar, del terreno que estemos. Esta declaración de confianza en Dios de David, ¿no? En ese Dios todo suficiente, todopoderoso, es una manifestación de la obra de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Habíamos dicho que Él se había estado autoexhortando, ¿no? Como hablando a Él mismo en la adversidad. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. ¿Otro voluntario que quiera leerlo? Leo. Dale, pues. Del 5 al 7. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca, mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Acá vemos a David, que como que se está predicando a sí mismo, ¿no? Y hay dos puntos en esta predicación que él se hace. Reposa, o sea, tener paciencia, esperar, y confiar en Dios. David sabe que tiene que exhortarse a ser paciente, a esperar y a confiar en Dios, porque sabe que Dios no lo va a sacar de ese problema de inmediato, ¿no? Que va a tener que seguir luchando, va a tener que seguir esperando y confiando en Dios, ¿no? Esos dos puntos, paciencia y fe. David sabía que los caminos de Dios no eran los de él, que los planes de Dios no eran los que él quería, ¿no? Que ni el tiempo ni nada era de él, que todo venía por Dios, que por ejemplo él iba a usar esa circunstancia, ¿no? Sin haberle explicado de antemano qué era lo que iba a pasar, ¿no? Para hacer una cosa, ¿no? Por algo él tenía que pasar por esa adversidad. Así que lo único que él tenía que hacer es tener paciencia, reposar y confiar en Dios. Dice que si su esperanza, y lo podemos aplicar a nosotros también, que si nuestra esperanza está realmente en Dios, en Él, tendremos que esperar. Y vamos a tener que ser pacientes, ¿no? Para someternos a la voluntad de Dios, al calendario de Dios, ¿no? Al tiempo de Dios y al plan que Dios tiene para nuestra vida. Por decirlo así, vamos a tener que creer en las promesas de Dios. Yo sé que no es nada fácil porque no somos muy pacientes, que digamos. La humanidad, nuestra naturaleza humana no es muy paciente, queremos todo ya. Para el segundo anterior queremos las cosas, para el día anterior. Pero sabemos que los planes de Dios no son así. El tiempo de Dios no es así. Por eso David nos exhorta acá, y se exhortaba él mismo, a reposar, a tener confianza y a confiar en Dios. Y acá hay algo que
me gustó. ¿Cómo podemos confiar? ¿No? Hay un dicho también, una frase, que no podemos confiar en alguien a que no conocemos. ¿No? Yo no puedo ir y depositar mi confianza a una persona que pase por la calle, ¿no? ¿Y cuánto conocemos a Dios? ¿Confiamos en Dios? ¿Lo conocemos lo suficientemente a Dios para poder confiar en Él? ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no lo conocemos? Si no conocemos lo que Él piensa, lo que Él quiere, de qué forma nos puede ayudar, ¿no? David no está contemplaba a un Dios según su conocimiento que él tenía de Él, ¿no? Que él había obtenido a través de su palabra. ¿Y de dónde lo podemos conocer a Dios? En el único lugar que lo podemos conocer es acá, ¿no? ¿De qué forma conocía a David? Leyendo. Él conocía a Dios de esa forma. ¿Por qué? Porque podía leer. Y ese era el fundamento de David para su confianza. El conocimiento de Dios. El poder conocerlo. Por eso mismo él decía que Él era su roca, que Él era su salvación. Dice, ¿no? Que en Dios podemos reposar. Simplemente por ahí, leyendo un versículo, nuestra alma puede descansar, puede estar tranquila ante la situación que tengamos que vivir. Confiando siempre, ¿no? Y él también, aparte de que se exhortaba a sí mismo a confiar, a tener fe, a tener paciencia, ¿no? A poder conocerlo más para poder confiar cada vez más, también nos deja a nosotros una exhortación, que lo encontramos en el versículo 8. Yo le voy a leer en mi versión, después les pido a ustedes. Dice: pueblo mío, confía siempre en Él. Háblale en oración en toda confianza. Dios es nuestro refugio. ¿Quién me puede leer en otra versión? Sí. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Bien. Vimos que cuando David se autoexhortaba tenía 2 puntos en su sermón que se daba a sí mismo, ¿no? Que era esperar y confiar. Que nosotros también lo debemos poner en práctica. Y cuando exhorta a las demás personas, David le dice que tenemos que orar y confiar. No 4 palabras, 3 palabras, porque hay una que se repite en las 2. ¿No? Esperar, por decirlo así, confiar y orar. ¿No? Es interesante que David primero diga que está en silencio, ¿no? Que mi alma está callada, que no diga nada, que hable, ¿no? Ante Dios así en silencio, y a nosotros nos dice que derramemos nuestro corazón a Dios. Podemos pensar que a lo mejor hay alguna contradicción, porque primero David está en silencio y después dice que hay que hablar mucho. Pero no hay una contradicción. Guardamos silencio cuando se trata de murmurar, ¿no? De quejarnos, pero tenemos que ser ruidosos cuando se trata, ¿no? De llevar las preocupaciones a Dios. Cuando tenemos, como dice, que derramar nuestra alma a Dios. Ahí sí, tenemos que ser ruidosos y muy ruidosos ante Dios. Dice: cuéntale a Dios que tu alma está atribulada. Háblale de tus circunstancias. Confía en Él y encontrarás en Él un refugio seguro en medio de las peores pruebas de tu vida. Como yo les decía, por ahí muchas veces pasamos la lectura de algún salmo o de algún otro versículo así muy por arriba, no nos ponemos a profundizar en esto. Pero ¿cuánta sabiduría
Dios derramó en David para que también nos hiciera ver que solamente podemos ir a Dios, que no tenemos otro lugar a donde ir, no tenemos ni otra casa, ni otro pueblo, ni otra ciudad, nada, que en el único lugar que tenemos que ir es a Dios y aprender a confiar en Él, aprender a esperar en Él. Es una cosa difícil y sobre todo, como le decíamos, lo tenemos a Dios a la distancia de una rodilla y lo tenemos a nuestra entera disposición, las 24 horas del día. Por decirlo así, bueno, los primeros años como bebés dependemos de nuestros padres, pero nosotros como padres tenemos que acercar a ese niño a Dios, chico, y cada vez que vamos creciendo van pasando los minutos y seguimos y nuestra edad sigue avanzando. ¿Y de cuántas distancias tuvimos de Dios durante toda nuestra vida? ¿No? ¿Cuántas veces esa rodilla, esa distancia de rodilla ha estado en nuestra vida? Después, los versículos con los que termina el 8, el 9, del 9 al 12, ¿no? Hablan sobre el poder de Dios, ¿no? y la bondad. Dios es el único que tiene el poder. Justo en la lección hoy se hablaba mucho del poder de Dios, ¿no? Él es el único que tiene dominio sobre todo, es el único que va a tener relevancia a través de la historia. Y al único, dice, no te dejes engañar por las apariencias. El único que tiene poder, ¿quién es? Es Dios. Él es el único que tiene ese poder. Podemos tener muchos enemigos, tener adversidades, pruebas, tristezas, ¿no? Pero como David, pongamos nuestra alma en Dios, derramemos nuestra alma a Dios. Él es el único que nos puede sacar de la más oscura adversidad, de lo más profundo que podamos haber caído. Es el único. No hay otra persona, no hay nadie más que Él pueda hacer. Tenemos